compartiendo con ustedes este día lo que Dios tiene que decirnos, y bendecimos a cada persona que nos ve, cada persona que se identifica con Cristo fiel y verdadero y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay un versículo bíblico que se encuentra en la segunda carta de Pedro, y no quiero que lo proyectemos, solamente quiero compartirlo antes de hablar con ustedes lo que Dios tiene que decirnos. Y es esta carta donde dice que ninguna profecía ha sido de interpretación privada, ¿no? Sino que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es muy bueno entenderlo, porque cuando hablamos profecía bíblica, algunas personas piensan que en opiniones, ¿no? Piensan que uno primero debe juntar toda la profecía para poderla enseñar. Y otra gente son más radicales, piensan que uno nunca debe meterse en la profecía, ¿no? Que uno nunca debe hablar de la profecía bíblica. En realidad yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios nos dio un libre albedrío y nosotros podemos ir a la Biblia, leerla y querer pues entender lo que Dios tiene para el futuro, ¿no? También cuando los profetas escribieron, y lo que Pedro está tratando de decir es que ningún profeta trató de traer su punto de vista personal, ¿no? En las profecías, sino que los profetas escucharon a Dios y luego trasladaron al pueblo las palabras que Dios les decía. Y por supuesto, por eso es que muchos de los profetas se metían en problemas y cayeron en la cárcel, porque lo que decían no siempre era lo que la gente quería oír, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el apóstol Pedro, a que la profecía no es de interpretación privada, o sea, no la agarra cada uno a su sabor y antojo y la ajusta a su agenda, ¿no? O a su plancito que uno puede tener, ¿no? De acuerdo al estilo de ministerio o al tiempo que está viviendo. O sea, hay que tener cuidado y hay que tener temor de Dios cuando uno utiliza la palabra de Dios para sus propios bienes o para su propio objetivo, ¿no? Lo cual hace que una nación se enferme. Usted sabe que en una nación, ¿verdad? Hay ricos, hay clase media y hay pobres. Una nación que es sana, ¿no? Una nación sana es una nación que tiene, por decirlo así, las 4 esferas, ¿no? Sociales, ¿no? Y increíble esto lo que te voy a decir, pero dice que la clase rica y la clase pobre en una nación son una fuerza destructiva para la nación, ¿verdad? Lo que trae el balance a esa nación es la clase media, ¿verdad? Porque la clase media es la columna vertebral de una nación, ¿verdad? La clase media es el grupo de personas que de vez en cuando van a un restaurante, que de vez en cuando van de vacaciones, ¿verdad? Que de vez en cuando compran lo que necesitan y que pues viven una vida que se pudiese decir satisfactoria con respecto a sus negocios y a sus quehaceres, pues, ¿no? Tienen todo lo que se necesita para vivir una vida cómoda, una vida tranquila, ¿no? Que básicamente es precisamente los pequeños negocios, por decirlo así, ¿verdad? Los pequeños negocios en una clase media son los que básicamente sostienen una nación. No sé si sabías eso, que la economía no se sostiene por las grandes corporaciones que tienen mucha plata, sino que son el día a día, ¿verdad?, de los negocios pequeños que hacen que una nación sea sana, ¿verdad? Y esto lo digo como una introducción a lo que sucedía en el tiempo del profeta Jeremías, por ejemplo, ¿no? Y por eso digo que Jeremías es uno de los profetas más tristes de la Biblia, por decirlo así, ¿no? Porque Jeremías profetizó en un tiempo donde Babilonia había venido para tomar a la nación de Israel cautiva, ¿verdad? Por el pecado que había en Israel. Esa fue la razón por la cual Babilonia vino, ¿verdad? Hace un tiempo atrás les hablé del profeta Habacuc, de cómo Habacuc, tratando de ser sincero con Dios y al ver la injusticia y la corrupción de la nación, Habacuc se puso a orar un día y se puso a decirle al Señor que si él no miraba la injusticia, que si no miraba la corrupción, que si no miraba el pecado, que cómo era, ¿verdad?, que el injusto, ¿verdad?, prosperaba y que los pobres estaban sufriendo. O sea, esa era la queja de Habacuc en la oración.
cuando en una de esas Dios le salió adelante con una profecía, se puede decir, y le habló de los caldeos, ¿verdad? De los babilonios, ¿no? Los caldeos son Babilonia. Y le dijo, ¿tú conoces esta nación? Le dijo, esta nación es una nación que es mala, que es vengativa, que es destructora. Entonces, Habacuc se dio cuenta de que Dios no estaba dormido ante la situación que él estaba viendo, sino que Dios tenía un plan, ¿verdad? Para traer a juicio a Israel por la maldad de su pecado. Pero no era que Habacuc ya lo podía ver, sino que Dios se lo tuvo que mostrar. Después de que Dios le mostró a Habacuc de que venía candela, por decirlo así, de que venían problemas, entonces él cambió totalmente su oración y comenzó a pedirle a Dios que por favor no viniera eso, que por favor no sucediera eso, que hiciera algo, porque él no quería ver la destrucción de su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que básicamente, hermanos, a veces pensamos que todo va a seguir como va, ¿verdad? Pero no es así, porque no es como dije anteriormente, ¿no? Que hubo una persona, escribí el nombre, se llamaba Eric Chan, dijo esto: la historia no se repite, dijo, ¿no? Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que la historia siempre se repite. O sea, siempre pasa lo mismo, es el mismo patrón que tienen todas las naciones. Ninguna nación está exenta del problema, ¿no? Cuando vamos al libro de Jeremías, aquí en el texto que estábamos poniendo aquí en la pantalla, ¿no? Jeremías 29, que es el texto que utilizamos aquí, dice: ¿qué está pensando Dios? ¿Verdad? Porque Dios tiene pensamientos, ¿verdad? Dios está pensando, tiene planes, pues, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Qué está pensando Dios, verdad? Al tiempo que estamos viviendo. Y Dios le da esta palabra a Jeremías. Y este versículo de Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Este versículo a mí me lo han regalado mucho, ¿verdad? En cuadritos, en adornos, ¿verdad? Porque este versículo se usa mucho, porque es cómo piensa Dios acerca de su pueblo, acerca de sus hijos, acerca de las personas, ¿no? Pero es interesante no solamente agarrar los versículos de la Biblia como algo positivo que nos puede alegrar el día, y aunque de hecho, claro que nos alegra el día un versículo como este, ¿no? Saber lo que Dios está pensando acerca de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está planeando con mi vida? ¿Verdad? Eso es maravilloso. Y quiero decirte que este versículo tenemos permiso de Dios de tomarlo como un versículo personal, ¿no? Dios está pensando lo mismo acerca de cada persona, ¿verdad? Dios quiere hacernos bien. El secreto en este versículo es que Dios quiere que nosotros esperemos el bien, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene la predicación de esta mañana. ¿Estamos esperando el bien? Porque debemos hacerlo. Eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Es un acto que tenemos con respecto a las promesas que Dios nos ha dado. Acuérdate que también el temor funciona de la misma manera. Entonces tenemos que chequear el corazón para saber qué es lo que realmente esperamos. Porque el que vive una vida de fe, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Entonces el justo sabe que es justo porque Cristo lo justificó, ¿verdad? El Señor se apropió de ti a precio muy caro. Él pagó carísimo por nosotros, ¿verdad? Eso lo sabemos y debemos manejarlo bien, porque tenemos pues que Dios nos ama, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo sé que Dios me ama, entonces yo básicamente espero el bien, ¿verdad? Espero el bien, como Dios mismo lo promete aquí en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Lo único es que el contexto de este capítulo, de este versículo de Jeremías, es un momento, quizá el momento más negro que vivió la nación de Israel, ¿no? Aparte de la gran tribulación que todavía falta, pero este momento fue el momento más negro que vivió la nación de Israel, porque la nación entera se había corrompido, ¿verdad? Pero lo primero que sucedió, o lo primero que pasa cuando una nación
va a caer es que la clase media, ¿verdad? Cae en pecado, ¿verdad? Y te voy a decir por qué la clase media cae en pecado. Y aquí es lo que está pasando con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque hoy estamos hablando del tiempo que estamos viviendo, utilizando la escritura, que no es la profecía bíblica, no es de interpretación privada, sino que todos podemos ir a ella y accesar lo que Dios le dijo a los profetas en aquel tiempo. Sería lo mismo que Dios le estuviera diciendo a los profetas en este tiempo. No quisiera ponerte triste, pero el momento en que Jeremías está escribiendo esto, en el versículo 29, ya hacía 7 años que cayó preso, porque habían unos profetas que profetizaban no de parte de Dios, sino que había unos profetas que siempre estaban profetizando lo que la gente quería oír en Israel, ¿no? Tanto así que uno de estos profetas abofeteó a Jeremías, porque Jeremías les decía: viene una nación que nos va a conquistar y nosotros vamos a ser destruidos. Y estos profetas, uno de ellos abofeteó a Jeremías, y Jeremías cayó preso precisamente porque estaba diciendo lo que la gente no quería oír, pero que era precisamente lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, esta palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, este versículo, Dios se lo está refiriendo a los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y usted sabe que Nabucodonosor vino la primera vez, ¿no? Cuando atacó Jerusalén, él mató a mucha gente, pero todavía no había destruido el templo ni tampoco la ciudad, ¿verdad? Mucha gente nunca pensó, ¿verdad? Especialmente los que eran religiosos en Israel, nunca se imaginaron que Nabucodonosor, nunca se imaginaron que alguien iba a venir y iba a destruir todo, ¿verdad? Porque ellos tenían el templo como algo que Dios protegía, como algo que no podía ser destruido, ¿va? En la cabeza a ellos no les cabía que todo iba a ser destruido, ¿verdad? Y muchas veces uno piensa que, pues no lo que Dios piensa, sino lo que uno piensa, ¿verdad? Porque aquí no es lo que uno piensa, sino lo que Dios piensa, pero quiero referirme a lo que uno piensa, porque uno se imagina, ¿verdad? Que uno dice: no, eso nunca va a pasar, ¿verdad? No, eso no puede pasar. Oh, no, imposible que eso pase. No, se podrá caer todo, pero menos esto, ¿verdad? Uno tiene opiniones, pero hermano, en realidad las opiniones de uno no valen nada, porque nosotros somos como una hormiguita, básicamente tratando de, es como si una hormiga entrara a mi casa y me llega a decir, ¿verdad? Se sube al banquito donde yo me siento para comer y me comienza a decir que a ella no le gustan las ventanas de mi casa, que no le gusta el color que pinté la casa, que no le gusta cómo yo manejo la casa, ¿verdad? Que inclusive la hormiguita me comienza a criticar que a mí no me gusta ni lo que tú estás comiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo hago es ponerle el pie, ¿no? Ponerle el zapato a la hormiguita para que deje de estar fregando, ¿verdad? Es básicamente lo que uno haría con una hormiga que se ponga de esa manera, ¿no? Y básicamente es como si, hay gente que se quiere poner o oponer a Dios, ¿no? Y decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y básicamente así son los hombres, ¿verdad? Que se obstinan en seguir la maldad, ¿verdad? Y aquí pues vuelvo y repito, el ángulo de esto es que Jeremías está preso, ya 7 años tiene de estar preso a causa de haber dicho lo que iba a pasar, ¿verdad? Y aquí en el versículo, en capítulo 29 y verso 23, se revela exactamente qué pasó con la ciudad, con la nación de Israel y por qué llegó a este momento, ¿verdad? 70 años fue Israel cautivo en Babilonia, ¿verdad? Se los llevaron cautivos. Nabucodonosor de hecho entró y destruyó todo, quemó toda la ciudad, destruyó el templo. Lo que ellos pensaron que nunca podía pasar, pasó, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Pasó por el pecado de la nación, ¿verdad? Que de hecho se puede decir que fue el pecado en la clase media la que causó que se destruyera la nación. Porque mira, cuando una nación tiene una clase media saludable, esa nación está sana. De hecho, en la clase media está la espiritualidad de la nación, porque los ricos casi nunca buscan de Dios, los pobres tampoco buscan de Dios hasta que, es uno de los grupos más difíciles de alcanzar, los ricos y los pobres. Pero la clase media es donde está la espiritualidad de la nación.
Y yo considero que lo que pasó con la espiritualidad de la nación es que inclusive la iglesia se corrompió, o sea, en el sentido pues de que la espiritualidad de Israel fue afectada. Y si te das cuenta, mira cómo lo dice el verso 23. Y cuando, hermanos, predico, por favor le pido, no se distraigan nada más, coja la Biblia, este momento es sagrado. De hecho, me di cuenta que solo entramos, hablamos un poquito con mi esposa, pedimos la ofrenda y ya estoy en la prédica, ¿no? Ahora es bien rapidito así. Cuando venimos a la iglesia regularmente esperamos a que todo el mundo esté aquí, vienen todos tarde, comenzamos, cantamos unas cuantas alabanzas, dura una media hora, luego hablamos otro poco, pedimos la ofrenda y hasta después predicamos. Ahora es así, mira, así, y no te lo puedes perder porque es lo que Dios te está diciendo. Y tú debes abrir bien tus oídos y tus ojos, porque es exactamente lo que estamos viviendo aquí ahora. Y tenemos que entender que Dios nos está preparando, ¿verdad?, para algo que viene. ¿Cómo estaba Israel? ¿O cómo estaba la iglesia, por decirlo así, no? El grupo que sostenía la moralidad, ¿no?, de la nación. Porque la clase media, en la clase media es donde está la iglesia, la que sostiene la moralidad de la nación. Y quiero decirte esto, y para todos los que nos ven en otros países, que la iglesia de Estados Unidos, la iglesia cristiana evangélica, no estoy hablando de los católicos, no, los católicos son una religión como los testigos de Jehová, los mormones, los rosacruces, o sea, los hinduistas, los budistas. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Estoy hablando de aquel que ha aceptado a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo en su corazón, ¿ok? Porque hoy en día, hermano, cristiano se llama mucha gente. No, estamos hablando el cristianismo es, se puede decir, para que entiendan más bien, es el protestantismo, pues, ¿no? Es la rama de la iglesia primitiva que no se fue a la idolatría, ¿me entiendes? Sino que permaneció y llegó a ser un éxito, ¿verdad? Por eso fue que inclusive el catolicismo romano tomó el cristianismo como la religión del imperio, precisamente porque la iglesia cristiana evangélica del tiempo de Jesús llegó a ser tan influyente que básicamente cambió el curso de la historia, ¿no? Y esto, por supuesto, por Jesucristo, ¿no?, que resucitó de los muertos como ningún otro ha resucitado y fundó la iglesia, ¿verdad?, que es la iglesia cristiana evangélica. Y se llama cristiana evangélica porque predica solo la Biblia y predica el evangelio, la buena noticia de que hay que arrepentirse para que Cristo entre en tu corazón y tú puedas saber lo que Dios está pensando. Acuérdate tú que dice la Biblia en el libro de Corintios que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque el espiritual tiene la mente de Cristo. O sea, cuando Cristo entra en tu vida, tú llegas a tener y a entender exactamente lo que Dios dice en su palabra, ¿ok? Es el nuevo nacimiento. Toda persona debe nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. Acuérdate que en ocasiones anteriores he hablado acerca del reino de Dios, ¿verdad? El reino que nunca va a desaparecer, y lo comparamos con todos los demás reinos que han existido. Aquí estamos hablando de Babilonia, luego vino el imperio medo-persa, los medos y los persas, luego vinieron el imperio griego, después vino el imperio romano, ¿verdad? Ya hemos hablado de la historia. Y todos estos imperios han desaparecido. Ahora estamos, ¿verdad?, en esta época moderna que es la época de la semana número 59 del libro, 69, perdón, del libro de Daniel, donde estamos viviendo este tiempo de gracia, ¿no?, de la iglesia, de la cual estoy hablando, para que luego venga Cristo por su iglesia, no por una religión, sino por su iglesia. Y luego viene el periodo de gran tribulación, que mi esposa estaba leyendo Mateo 24, es el periodo que estamos a punto de entrar y por eso la cosa está tan fea y tan difícil. Pero nosotros tenemos que saber dónde estamos para poder entender. Ahora, este verso 23 que estoy a punto de leerte, te da a ti a entender qué hizo la clase media de Israel para caer en este problema en que cayeron. Y dice así: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, ¿verdad? O sea, número uno, el problema de la destrucción de la familia, ¿no?, de la destrucción del matrimonio a causa del pecado del adulterio, que dicho sea de paso es uno de los 10 mandamientos que dice la Biblia que nosotros no tenemos que violar, pero más sin embargo,
cuando hay corrupción en una ciudad, pues el divorcio por adulterio está a la orden del día, ¿no? Y como dice, ¿no? Claramente, así como era en los días de Sodoma, se casaban y se daban en casamiento, así como era en los días del diluvio, se casaban y daban en casamiento. O sea, es síntoma de un imperio que está a punto de caer, ¿verdad? Entonces dice, con las mujeres de sus prójimos, dice, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. ¿Ok? Falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Está bien. Los mundanos, hermano, pues están en adulterio, ¿no? También parte de la iglesia, pero gracias a Dios no tanta, pero hasta la iglesia está siendo afectada con este pecado, ¿verdad? Pero los mundanos no profetizan ni hablan de parte de Dios palabra que Dios no habló, ¿verdad? Aquí está hablando directamente de la iglesia cristiana evangélica, que ha utilizado la Biblia para profetizar cosas que Dios no dijo, ¿no? Y esto es lo que ha traído el juicio sobre la nación y va a traer el juicio sobre las naciones. Si tú te das cuenta, cuando hay este tipo de pecado, inmediatamente Dios trae juicio y dice, profetizaron en mi nombre palabra que no les mandé, ¿verdad? Hace no mucho tiempo escuchamos los profetas decir que Sarah Palin iba a estar en la Casa Blanca. Hubo uno que dijo que hasta la miraba orando en la Casa Blanca. Y así sucesivamente, hermanos, hemos escuchado un montón de barbaridades de parte de irresponsables que con tal de presumir y de tener público, por decirlo así, ¿no? Y alcanzar el estatus de celebridad, han profetizado lo que no es. O sea, y Dios está en contra de eso. Dios está en contra de la gente que habla lo que Él no dijo. Dice, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Fíjate, no nomás, el Señor dice, yo sé que hablaron lo que no era, yo sé que predican lo que no es. Dice, y yo testifico. Imagínate tú, hermano, Dios siendo testigo en el juicio tuyo. ¿Quién va a ganar así? ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que hace, ¿verdad?, que una nación colapse. Y por eso te digo yo, y yo sé que esto suena un poquito raro, pero la clase rica es un factor destructivo en una nación, como también lo es la clase pobre, porque regularmente la clase media es la que sostiene el gobierno con los taxes, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando el gobierno crece y se corrompe todo, se corrompe el derecho, ¿no? Como Habacuc decía, la verdad sale torcida, el derecho está torcido, se corrompe todo. ¿Por qué? Porque hay un montón de ilegalidades a la luz del día, ¿no? Y todo el mundo se confabula precisamente para hacer lo malo. Y lo peor que tú lo ves y es casi traumático porque lo ves and there is nothing you can do about it. Amen. Pero es básicamente, tú sabes, la columna vertebral de la nación colapsando precisamente porque la iglesia no hizo el trabajo de alumbrar correctamente, ¿no? Y Jeremías estaba en la cárcel precisamente cuando eso era. Ahora, hay otro versículo que me llamó muchísimo la atención aquí en el libro de Jeremías, y es es Jeremías 23. Espero que si no tienes tu Biblia lo anotes por lo menos, porque esto es bien interesante. En Jeremías 23:32 dice, mira lo que le pasa al profeta que no es de Dios, o a la gente que se atreve a profetizar y a hablar basura que no viene de Dios. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié, ni les mandé, dice el Señor. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Porque, hermanos, el haber abusado de la palabra de Dios, ningún provecho causó a la nación, hermano. Porque acuérdate que la iglesia es la autoridad máxima de cada pueblo, de cada nación. Y si la iglesia está corrompida, si la iglesia no tiene temor de Dios, hermano, entonces la iglesia misma causa el colapso de la nación, ¿verdad? Cuando te preguntaran este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os daré
esta es la profecía que os daré, ha dicho Jehová, el profeta. O sea, dice, entonces, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Verdad? Dijeron ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Y dice Dios, aquí les va la palabra que les voy a hablar. Dice así, así diréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que ha hablado Jehová. Pero mire lo que dice el verso 34, dice, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. ¿Verdad? De ahí en adelante que tú ves, ¿verdad?, la iglesia colapsar, porque la iglesia, hermanos, no tiene autoridad ahora mismo. La iglesia no tiene poder de convocación. La iglesia se fue detrás de estampas de comida, se fue detrás de promesas de políticos, pero la iglesia básicamente se torció y se corrompió. It's nowhere to be found, the church, right now. Esa es la verdad. Se dedicaron a dar profecías, porque no sé si hace poco te das cuenta la locura que cargaban los ministerios con respecto a profecías y a ver quién era más famoso, a ver quién años puedo decir. Y en este momento la iglesia no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna función, y la clase media en Estados Unidos, por ejemplo, está colapsando, básicamente ya no existe. Y no sé si estos años que vienen son años donde el país se endeudará muchísimo más todavía a consecuencia del crecimiento del gobierno, porque lo exige la clase pobre y porque lo inventa la clase de los ricos, ¿no? Y básicamente es lo mismo que le estaba pasando a Israel en aquel tiempo. El profeta Jeremías fue uno de los que dijo, por ejemplo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, ¿no? Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas, a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Viste? O sea, pues lo más importante en este momento, hermanos, es agarrarse de la palabra de Dios, agarrarse del Señor, porque al remanente que queda, ¿viste? Aunque fueron 70 años a cautiverio en Babilonia, pero no importa lo que otros han dicho, no importa el abuso de la palabra de Dios o las mentiras y las falacias, ¿no? O las babosadas que han hablado otros que dicen que son cristianos o parte de la iglesia. Nada de eso nos tiene que afectar. Una de las cosas que me preocupa es que hay tanta gente descarriada debido a los malos ejemplos, hermano. Hay hermanos que comenzaron creyendo bien, hermano, y por andar en ese montón de cosas raras y andar detrás de las profecías acerca de dinero y de negocios exitosos, se apartaron de la fe, hermano. Fueron traspasados de muchos dolores. Literalmente, hermanos, hay gente ahorita que ya no cree, cuando debieron haber creído y debieron haberse mantenido en sus iglesias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente, hermano, simplemente a perderse, porque ahora ya ni van allá tampoco, ¿verdad? Porque simplemente, hermano, ha sido una cosa tras otra, ¿no? El diablo atacando la iglesia, porque él ya tiene al mundo, ahora él quiere la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú con respecto a las cosas de Dios? Dios no quiere que vivas una vida de escasez. Dios no quiere que vivas una vida donde no hay lo suficiente. Dios quiere que estés bien. Por eso dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Pero ¿de quién? El remanente. Está hablando de la iglesia, la que cree, la que está pendiente de Dios,
¿verdad? La que está pendiente de saber lo que Dios piensa. Esta mañana yo quiero saber lo que Dios piensa, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que nosotros entendamos que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? En el cual tenemos que vernos. Veámonos en el espejo de Israel y démonos cuenta, hermanos, que la historia se repitió en todos los grandes movimientos que han habido, y nosotros no vamos a hacer la excepción. ¿Qué tipo de corona creemos nosotros que tenemos, hermano? O sea, simplemente está bien que hagamos planes, está bien que soñemos, pero Dios tiene que ir dentro de esos planes y de esos sueños, o de lo contrario, hermano, solamente cosecharemos, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Como la retama en el desierto. No sé si conoce lo que es la retama en el desierto. Son a dónde van, ¿no? Nosotros somos como árboles plantados. Que Jesucristo es la roca, esa corriente de agua, ¿verdad? En la cual nosotros estamos. Se puede decir, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Yo estoy parado sobre la roca. Yo tal vez estoy temblando, pero la roca donde estoy no tiembla, hermanos. Y tenemos que como enfocarnos en lo correcto, porque este tiempo es un tiempo súper interesante en el cual Dios se va a glorificar. También Jeremías, en este caso conmigo, solamente te lo estoy parafraseando así porque es lo que Dios me está mostrando. Dice, palabra de Jehová vino a mí, dice, vete a la casa del alfarero. Y dice que la vasija que el alfarero hacía se echó a perder en sus manos debido a que tenía mucha basura, ¿verdad? En el barro había basura, habían imperfecciones. Y la vasija se echa a perder, no porque el alfarero es malo, sino porque el barro no está listo, ¿verdad? Entonces Dios está limpiando el barro, Dios está limpiando nuestras vidas, Dios nos está dando palabra. Dios quiere que nos preparemos porque Cristo viene pronto. Dios quiere que estemos descomplicados en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nos afanamos por tener esto, sostener esto y lo otro, y a lo mejor Dios lo que quiere es que descansemos, pues, ¿verdad? Que nos descompliquemos la vida. Hoy en día, hermanos, estamos metidos en tanto, ¿verdad? Y dice que los que estaban en el tiempo del diluvio y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, no es que estaban haciendo cosas malas como el adulterio que mencioné acá, ¿no? Ni tampoco estaban profetizándole a nadie lo incorrecto. Pero hay gente que, dice, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día que vino el diluvio se los llevó a todos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros hoy, ¿verdad?, podemos bajarle el volumen al acelere que llevamos. We need to take it easy. Tenemos que pensar en Dios, número uno, ¿verdad? Dios primero, segundo es tu familia y después la obra de Dios, ¿verdad? Yo quiero exhortarte para que no te pierdas dentro de esta clase media israelita que básicamente vio que vino Nabucodonosor, literalmente destruyó el templo, quemó todo y se lo llevaron cautivos a Babilonia, 70 años cautivos. Y por supuesto Dios, que es un Dios de misericordia, siempre tiene una segunda oportunidad para toda persona. Y yo creo que Dios es el Dios de las oportunidades, y a pesar de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, que literalmente estamos viendo, ¿no?, cosas que nunca habíamos pensado ver, nosotros también tenemos que entender que Dios es un Dios misericordioso y que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios jamás dejó a nadie en el anonimato, hermanos. Dios siempre reconoce, especialmente el arrepentimiento, ¿no? Y aquí en el texto estaba leyendo Jeremías 29, ¿no? Y lo voy a volver a leer porque no quiero que nos enredemos mucho en esto. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, ¿no? Acuérdate que dentro de todo lo que Jeremías está profetizando, también está hablando acerca del momento en que Dios va a comenzar a lidiar con Israel de nuevo, ¿verdad? Y aquí es donde viene este versículo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué versículo más maravilloso, ¿verdad? Hay que buscar a Dios con el corazón, hermanos. No hay que poner al Señor atrás.
No hay que desanimarse. Al contrario, hoy es cuando más fe tenemos que tener, al ver precisamente lo que Dios nos está mostrando con respecto a esta nación donde vivimos y al mundo entero, hermano. Porque mira, escucha, como dice por ahí uno, hermano, si Estados Unidos destornuda a Latinoamérica y al mundo entero le da pulmonía, hermano. Así que en este momento, y no digo esto con respecto a la pandemia, porque aquí es como que si el Señor nos estuviera diciendo, ¿verdad? Hey, you know what? Hay cosas pasando que no son de dormirse, son de abrir los ojos y ponerle atención. Porque si estamos dormidos, hermano, es porque no somos de Dios. Pero si nosotros vemos lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo a nivel, por ejemplo, natural, ¿no? Y con respecto a todo lo natural, y la pandemia va dentro de eso, con respecto a lo político, a lo geopolítico, a la situación no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, hermano. Aquí algo está pasando y nosotros tenemos que discernir y nosotros tenemos que esperar el bien. Porque Dios está pensando hacernos bien, pero nosotros tenemos que esperar eso. Porque la bendición no viene solamente porque Dios piensa bien. La bendición viene porque nosotros esperamos el bien. Para que recibáis el bien que esperáis. O sea que si no lo esperas, no lo vas a recibir aunque Dios quiera. ¿Me entiendes esto? Porque es por fe, hermanos. Y dice, y Jesús lo enseñó en el principio, dice, así como sea tu fe, así te va a ser hecho. Entonces, número uno, hermanos, por muy fea que esté la cosa, conclusión, no nos quejemos porque Dios ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha dado palabra, nos ha bendecido. Yo mismo me quedo sorprendido, hermano, de cómo en medio del caos Dios todavía nos dice, hey, take it easy. Cálmense, ¿verdad? Everything is good, everything is going to be okay. Just move along, ¿verdad? Sigue caminando, sigue creyendo. Una de las preguntas que el Espíritu de Dios me daba, que es la pregunta que Jesús hizo, ¿verdad? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto lo dijo Jesús en referencia a aquella viuda que le vino a pedir al juez injusto, ¿te acuerdas? Creo que lo vimos el martes pasado. Dice que le pedía y le pedía. Y el tipo era un tipo endemoniado que no tenía temor de Dios ni respetaba a ningún hombre, pero se cansó de que la viuda pedía. Entonces dijo, porque esta tipa me está cansando, por eso le voy a hacer lo que quiere, ¿verdad? Dice el Señor, como Dios, que es un Dios justo, maravilloso y misericordioso, que hace justicia y que también trae juicio sobre la tierra, ¿cómo Dios, hermano, no va a poner atención de lo que nosotros estamos pasando o de lo que tú estás necesitando? Entonces lo refiere Jesús con respecto a la necesidad de orar y no desmayar, sino continuar confiando en Dios. Y no solo confiando, sino agradeciéndole a Dios por cada día. Yo le doy gracias a Dios en este momento y yo sé que tú, por un día maravilloso, un clima precioso, el sol ha salido hoy. Hoy seguramente que Dios nos ha dado techo, comida, vestido. Dios es bueno, hermanos, no nos podemos quejar. De eso depende el futuro, el que hoy podamos ser agradecidos y poder planear con Dios. No sigas planeando tú solito. Yo veo a veces las personas que planean solitos, hermano, y se comienzan a enfermar. No planees solo porque el estrés te va a destruir, el estrés te va a matar. Tienes que confiar en Dios. Tienes que descansar en sus promesas. No puedes vivir solo por vivir y competir con el resto solamente porque quieren alcanzar cosas. It's time to calm down. Es tiempo de poder ser positivos, pero en el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que el Espíritu de Dios me estaba mostrando, ¿verdad? Y aquí voy a terminar porque Jeremías es increíble, hermano. Dice esto. Y no te lo voy a leer todo, pero en el capítulo 30 de Jeremías, más adelante, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella
será librado, ¿no? Y esto aquí en Jeremías 30, por eso te digo que Dios está hablando no solo de lo que le pasó a Israel con Babilonia, sino de lo que le va a pasar a Israel en la gran tribulación. Porque aquí en Jeremías 37, donde estoy leyendo, está citando la gran tribulación. ¿Ves cómo Dios no tiene esto como un libro viejo? Hay personas que dicen, ¿a quién le interesa Jeremías? Pero no es un libro viejo, ponle atención, te está diciendo exactamente lo que estás viviendo hoy. La Biblia es un libro para hoy, para que nosotros podamos tomar lo que Dios está diciendo y atender lo que Dios está diciendo. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo verán más. Dice, no volverán más a oponer en servidumbre, no, extranjeros no te volverán a poner más en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Viste? Está hablando de Jesús, por supuesto, ¿no? David su rey, ¿verdad? Y está hablando del nuevo rey, el rey de reyes y señores de señores, Jesucristo, al cual nosotros conocemos, que Israel todavía no lo conoce, pero a nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Mas la iglesia gentil que ha conocido al Señor se ha corrompido detrás de sus falsas doctrinas y de sus boberías, que no era de extrañarse, porque si se perdió Israel, imagínate tú, no nos vamos a perder nosotros. Pero hermanos, el camino del Señor no es complicado. Dice claramente que aunque uno sea tonto, hermano, uno no se puede perder si uno está en ese camino. O sea que yo califico. Jehová, dice Jeremías 31, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, ¿verdad? Y nosotros también hoy buscamos reposo. Y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Wow. Si le sigues la onda, Dios está en control. He is in control. But the church needs to walk with Jesus right now. Nosotros we need to calm down and we need to settle down. Necesitamos tranquilizarnos y ser agradecidos, hermano. Hay algo que la pregunta es, ¿será que el Señor hallará fe en la tierra cuando venga? Claro que sí. Nosotros, we're here and we're trusting Jesus, and He will find us. Él va a encontrarnos aquí, ¿verdad? Dios estará con nosotros, hermano, todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y cuando tú vas a uno de los textos que son apropiados para la iglesia, ¿no? Con respecto a 1 Corintios 13, no sé, donde habla del amor, ¿te acuerdas? Dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido. Y precisamente Él es el amor, ¿verdad? Y Dios tiene todo, es su persona cuidándonos a nosotros, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que entender precisamente que es lo que Dios está haciendo y diciéndonos. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿te das cuenta? O sea, no podemos decir ahora mismo que lo vemos todo claramente, porque no lo vemos claramente. Moisés, cuando vio cara a cara a Dios, dice que Dios le dijo, vas a ir para tal parte, y él le dijo, no. Sí, le dice, te voy a mandar un ángel que vaya contigo. Y le dice Moisés, no. Le dice, ángel no queremos. Dice, tú tienes que ir con nosotros. ¿Para dónde Dios va? Dijo una persona que se llamaba Gladstone, que era una persona inglés, ¿no? Que parece que era un juez inglés. Le preguntaron qué características puede tener un líder de una nación, ¿verdad? Un gobernante, un hombre de Estado, ¿no? Un jefe de Estado. ¿Cuál sería la mejor característica que puede tener un hombre que dirija una nación, ¿verdad? Y entonces él dijo que un hombre de Estado, un líder, debería de tener conocimiento de qué es lo que Dios va a hacer en los próximos 50 años, ¿verdad? Así fue como contestó este hombre. El verdadero líder tiene que saber qué es lo que Dios está pensando y hacia dónde Dios está moviendo. ¿Por qué? Porque de esa manera dirigirá a su familia, su iglesia,
su nación hacia donde Dios va, porque nosotros queremos ir a donde Dios va. Moisés dijo estas palabras: si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, por favor no nos saques de aquí. O sea, we do not want to go anywhere unless you go with us. Y eso es precisamente lo que estamos pidiendo, ¿no? Anybody, sea joven, sea anciano, sea quien sea un hombre de negocios. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, the first thing you need to ask right now is, God, please, I don't want to go anywhere without you. Y Moisés lo sabía porque era uno de los tipos que más vio a Dios. Dice que él hablaba cara a cara con Moisés como habla cualquiera con su compañero. Imagínate tú, qué cosa impresionante esa. Y Moisés sabía que no podía ir sin Dios. En right now, nosotros no vemos todo claramente. Lo dice aquí, mira, te lo voy a leer porque es interesante. Dice: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba y como niño, pensaba como niño, ¿no? Juzgaba como niño. Por supuesto, cuando uno es niño, tú sabes, cree que todo es fácil. Y la iglesia, por ejemplo, ha estado en este rollo. Yo sé que no lo han hecho por maldad, pero todo el mundo tiene una palabra de Dios. Todo el mundo cree que la profecía es un juguete y todo el mundo se dedica a hablar cosas raras y la mayoría de gente solo habla temores, porque cuando te dicen algo solo te dejan con miedo, porque ellos creen que Dios le habló y es un juguete para ellos la profecía, ¿verdad? Y como niños usan la palabra de Dios y la verdad que, pero no sé, creo que la ignorancia no te exonera de la culpa, no se puede jugar con la palabra de Dios como si fuéramos unos niños. We need to be grown ups. Necesitamos ser adultos. Entonces dice: más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aún así, viste, siendo hombres, ahora vemos por un espejo oscuramente, dice. Mas entonces veremos cara a cara, pero todavía no. Ahora tú vienes a un espejo y aunque tú pienses que estás viendo bien, solamente estás viendo una reflexión de lo que está enfrente. No es una realidad. Por lo tanto, tenemos que entender que a lo mejor no lo vemos todo claramente. Yo en este momento te digo, yo acepto que yo no sé todo, pues, y que estoy tratando de que Dios me diga por dónde ir. Y creo que todos estamos en el mismo barco, pero creo que puedo ver la imagen o la silueta, por ejemplo, de Dios. Y si tú estás detrás de un vidrio que es traslúcido pero no es claro, es lo que está tratando de referir aquí la escritura. Tú ves que alguien pasó, pues no viste exactamente quién fue el que pasó, pero viste que pasó. Entonces tú te vas a percibir y vas a decir: es hacia allá, ¿no? Porque más o menos pudiste ver que fue hacia allá que pasó. Y estamos hablando de Dios. No podemos ver claramente todo, pero we kind of know what's happening, what's going on, you know. We know in which way the Lord is moving on. And we know. ¿Viste? Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oh, wow. O sea, pues que Dios nos conoce a nosotros ahora a fondo. Dios conoce todo y por eso es que te está hablando de esta manera. Él sabe todo de tu corazón, conoce todo. Él sabe si eres arrogante, si eres presumido, si eres alardoso. Y si no lo sabes, por ejemplo, la mujer ya te lo dijo, pero tú no lo quieres creer. Porque lo último que queremos es que nos digan una verdad. Pero si nosotros estamos en eso, ¿verdad? Y sabemos hacia dónde Dios está moviendo y qué es lo que Dios nos está diciendo, hoy podemos entender esto. Dice: ahora por fe, ¿no? Vemos. Obviamente Dios nos está diciendo como iglesia qué es lo que tenemos que hacer en este día. Y otra vez la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el bien que esperáis. O sea, hay que esperarlo para poderlo recibir. Y ahorita podemos decir, hay un corito que decía: te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y así tiene que estar la iglesia, ¿no? Tenemos que movernos hacia donde tenemos que movernos, ¿verdad? God is moving that way. Okay, well, let's go that way.
Esta palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, el Señor se lo dijo a los que iban a ser llevados cautivos. Les dijo, miren, la situación pudo haber salido diferente, pero no salió. Ahora we're going to move that way. So les dijo, no se resistan, vayan y sean transportados a donde quiera que están siendo transportados, porque ese es el destino. ¿Viste? O sea, las naciones escogen su destino. Quizá por el pecado, creo que sí. Entonces no se puede esperar otra cosa sino ir hacia donde a lo mejor no queremos. Pero we're going to have to move that way. Unos se mueven sin Dios y otros nos movemos that way con Dios. Y a ese remanente el Señor le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el bien que esperáis. Porque aunque todo vaya mal, hermano, con el Señor, con nosotros, todo nos va a salir bien. Y siempre he dicho esto, aunque el gobierno cambie, hermano, Daniel y sus amigos trascendieron el imperio babilónico al imperio medo-persa en posición de eminencia, en posición de influencia, por decirlo así. Y yo creo que para los que amamos a Dios eso no va a ser diferente, creo que eso va a ser igual. So we're going to move forward. Vamos a ir con lo que está pasando, pero el Señor nos da esta palabra y estamos esperando el bien de Dios a pesar de la adversidad. ¿Qué te parece eso? And we move in that way. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Y vamos hacia allá con amor, cuidando la obra de Dios, cuidando nuestra relación con el Señor, cuidando nuestra familia, amando a nuestros hijos, siendo de buen ejemplo, hermano. Y no seamos como los baby boomers, hermano. Ay, esos baby boomers, los que hoy están gobernando, hermano, que fueron hippies, marihuaneros, rebeldes, mentirosos, traidores a la patria, que en un momento estuvieron en contra del establishment, pero ahora son parte del establishment y ahora son precisamente los que nos llevan hacia la oscuridad, porque desde el principio eso era lo que tenían en el corazón. Y todavía se quejan de los millennials. Los millennials son nada más y nada menos que el espejo de los baby boomers, porque dice claramente el dicho, los hijos son el espejo de los padres. No nos quejemos, porque eso fue precisamente lo que buscamos, hermano. Y hoy nos queda tiempo para decirles, Dios está en control, ¿verdad? De la iglesia verdadera, ¿no? Y si en algún momento abusaste la palabra de Dios para andar hablando patanerías y profetizando lo que no era, todavía tienes tiempo de arrepentirte y entrar al evangelio sencillo. Acepta, nosotros no lo sabemos todo. Es tiempo de vivir por fe. Te bendigo en este día. Este es un tiempo en el cual Dios está afirmando los pasos de sus hijos. A los que sintonizan, no te olvides que puedes ir y chequear otra vez la prédica. Fíjate tú que Dios nos está hablando tan claro, pero tan claro como el agua, aunque solo vemos así como la silueta nada más, pero I think el Señor se está moviendo en esa dirección, hacia allá estamos viajando y Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.